Nada, saludos y bendecidos, mi gente. Okay. Ha pasado un tiempito que no nos vemos. Y más aún, no nos vemos esta cantidad. Yo creo que es impresionante cuánta gente está, ¿verdad? Aquí en la pantalla. Eh, en los salones la concurrencia no era tanta, ¿verdad? Y eso pues, gracias a Dios. Eh, pero nunca me he olvidado de lo bueno y agradable que es compartir juntos en armonía. Tomándose un poquito de café. ¡Ah! Cantito de pan embarrado. Eso no se da. ¡Ah! Está fronteando. Nadie pensó en eso, ¿verdad? Qué bueno. Eso es trampa, eso es trampa. No, pero... Eso es trampa, eso es trampa. En serio, ¿verdad? Nunca, hace tiempo que no nos vemos tantos juntos. Espero que cuando termine todo esto de COVID, ¿verdad? La tendencia a las reuniones del Ministerio de Hombres de Valor pues sea igualmente concurrida, ¿no? Y por lo tanto quiero ¿verdad? Este título quiero expresar que cuando articulamos, cuando decimos, cuando identificamos a un grupo como es Ministerio Hombres de Valor, yo entiendo, ¿verdad? Que no estamos hablando de esta cosa. En muchas ocasiones, cuando le damos un título o un nombre a un grupo de personas que se unen para llevar a cabo un propósito o una misión, ese título como tal, con el paso del tiempo, como que se pierde su significado original, que de un principio fue motivo de ese grupo. Ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es este Ministerio Hombres de Valor, fue el motivo, ese título fue el motivo para organizarse, para ofrecer un servicio a la casa. Si me permiten, quiero darles o recordarles, a mi parecer, que lo que para mí significa Ministerio de Hombres de Valor. Ministerio habla de una función, ministerio habla de servicio o de un cargo elevado que Dios, por su gracia y por su favor, ha puesto en las manos de hombres como ustedes. Hombres habla de hombres adultos que aman y obedecen la palabra de Dios, que por la gracia y favor de Dios han sido designados sacerdotes, cabeza espiritual de sus familias, más servidores de la iglesia. Valor habla de tener la característica que hacen altamente apreciable y valiosa a una persona o una cosa. Valor también habla de valentía, de firmeza, habla de temple, habla de determinación y esfuerzo, y de no tener miedo o temor en hacer aquello por lo cual fuimos llamados por Dios. Pero sobre todo, valor para este ministerio habla de tener la sensibilidad de valorizar y amar a nuestro prójimo, que es el ingrediente unificador que elimina toda división del cuerpo de Cristo. Por esto, en esta noche quiero expresar al Ministerio Hombres de Valor mi amor y mi respeto a cada uno del mismo, por su apoyo y por su entrega a los propósitos de Dios. En verdad que los amo y me han hecho mucha falta. Vamos a... Esto es parte de mi saludo, pero también quiero ¿verdad? Saludarlos en el nombre de los pastores, ¿verdad? Los pastores líderes que son Iván y Cheo.
Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre del Señor. Ok, decimos, Padre Dios, en esta noche te damos gracias por la bendición que tú eres para cada uno de nosotros, que nos permite reunirnos desde nuestros hogares por medio del Internet. Te reconocemos solo a ti como nuestro Creador, como nuestro Redentor, como nuestro Sanador y Salvador. Gracias por tu Hijo, amado Jesús, que validó tu existencia, validó tu gran poder y tu gracia y tu misericordia, pero sobre todo demostró a toda la humanidad cuán grande es tu amor. Te pedimos que en este tiempo de POA, que podamos recibir, que podamos percibir, que podamos recibir, entender y aplicar a nuestras vidas la palabra, la oración, la adoración que se van a expresar en esta noche. Padre Dios, toca nuestros corazones y desata toda atadura que no permite que te amemos sobre todas las cosas, para entonces poder tornar ese amor hacia nosotros mismos, para que así pueda cumplir, para así que todos podamos cumplir con el mandato de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Gracias, Padre Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por el amor y por el favor y por el cuidado que tú tienes con cada uno de tus hijos, con cada uno de estos hombres que se encuentran aquí en esta noche. Y con eso decimos amén. Amén y amén. Y le pasamos la próxima parte a don Ricky. ¿Escucha? Sí, Y ahora espero le con ladrar, disculpe. no se preocupe. Buenas noches. Gracias a Dios porque por esta plataforma podemos seguir conectados, dando la palabra y todos los cultos que hay que hacer, cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Esta noche pues yo quiero darle unas palabras y unos versículos, porque debemos agradecerle a Dios en todo momento, sea la situación que sea. Porque aunque nos pasen situaciones, tengamos problemas, enfermedades, lo que sea, siempre debemos que darle gracias a Dios como quiera. Vivir agradecido. Gracias a Dios yo vivo agradecido. Tengo mi madre está padeciendo de cáncer ahora mismo, pero con todo eso yo le doy gracias a Dios por su cosa, o sea, porque siempre nos mantiene conectados, siempre. Gracias a Dios. Ella con todo el cáncer tiene su fe y se ve bien fuerte y yo por eso le doy gracias a Dios también. En la Biblia dice que tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Pero muchas veces nosotros vamos a pensar que pasamos problemas y situaciones y a veces uno piensa, pero ¿cómo lo va a dar gracias a Dios? Estoy pasando por esto. A veces pensamos que él no tiene nada que ver con esto. Pero hay veces que sí, hay veces que es el enemigo, pero hay veces que el Señor deja pasar por unas situaciones como disciplinándonos. Un propósito del Señor es disciplinar. Y de la única manera que Él lo puede hacer es dejando que pasen esa situación. Porque cuando nosotros nacemos tenemos un padre, ¿verdad? Y ese padre nos disciplina. Desde que nacimos nos enseñó a caminar, nos enseñó a comer, nos enseñó. Todo nos fue llevando poco a poco y así nosotros fuimos creciendo. Desde que nosotros nos convertimos en el Señor y nos bautizamos, nacimos de nuevo y tenemos que un Padre espiritual que nos enseñará en el camino cómo ir caminando y disciplinándonos en todo momento. Siempre echamos la culpa al diablo, pero a veces son situaciones que el Señor permite que pasen para que nosotros podamos enderezar nuestros caminos.
A veces no podemos pensar, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué nos pasan cosas malas aún siendo cristianos? Bueno, no pasan cosas porque en el mundo vivimos en pecado. O sea, desde Adán, en la naturaleza del pecado de Adán. Desde Adán, vino el pecado, fue creciendo el pecado, siguieron pecando. Si vamos a Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado pasó a todos los hombres por tanto todos pecaron. ¿Te acuerdas de esa situación que nosotros estamos pasando lo que pasamos? Entonces, pero aún pasando así, tenemos que aceptarlo y darle gracias al Señor. Vamos a 2 Corintios 12, del 7 al 10, del 7 al 10. Del 9, vamos a verlo del 9. Un poquito más arriba del 7, dice que Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Entonces, Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en las necesidades y en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso debemos darle gracias a Dios. Así, Pablo, como quiera, debería dar gracias a Dios. Eso lo hacía más fuerte de las situaciones que nosotros pasamos cada día en el trabajo, en la casa, en la calle. Son cosas que nos ayudan a aprender. Si nosotros no tuviéramos problemas, no aprenderíamos. Nosotros vivimos una vida color de rosa, ¿cómo aprenderíamos? En el momento pasa una cosa, no vamos a ver hacerla porque no pasamos por ella. Nadie nos enseña. Entonces, como creyentes, pues debemos tener esperanza y agradecerle a Dios porque sabemos que un día el Señor va a cambiar eso. Vamos a Romanos 8:21. En Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que de toda la creación gime a una y a una se está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque con esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo agradamos, y de igual manera de espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, por el espíritu mismo
perdón, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Señor. Okay. Es eso lo que quería traer en el día de hoy. Esa palabra, quiero darle gracias a Dios. Quiero pedirle al Señor que toditos entendamos que debemos darle gracias a Dios en todo momento. En cualquier situación que tengamos, darle gracias a Dios. El Señor más adelante hará un cambio y habrá un cambio en nuestra vida. El Señor ahí lo dice que seremos libertados y quiere que el Señor venga, sus hijos tendrá su gloria. Entonces, nada, recuerden como dice, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Quiero que recuerden esa palabra. Recuerden que donde Satanás manda, Dios reina. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te doy gracias, Señor, Dios, por esta oportunidad, Padre Santo, que me has permitido traer esta palabra, Padre Santo. Doy mil gracias, Señor. Quisiera, Señor, que todo el mundo entendiera, Señor, de la situación en que vivimos, Padre Santo, que estamos pasando ahora mismo con este virus, Señor. Son situaciones que nos ayudan a entender muchas cosas. Por esa situación es que ahora mismo, mira dónde estamos, entendiendo que no estamos permitiendo al enemigo que no nos deje que reunirnos, Padre Santo. Aquí estamos, Padre Santo, reuniéndonos en Zoom. Y seguiremos así, Padre Santo, donde quiera que podamos reunirnos, vamos a reunirnos, que el enemigo no quiera, ahí estaremos reuniéndonos, Señor, y dándote gracias siempre, Señor, mi Dios, en todo momento, Padre Santo. Y dándote gracias por cada familia, cada hijo, cada madre, cada padre, esposa e hijo. Padre, te doy gracias, mil gracias, Señor. Cuida a estas familias que están en Jesucristo, Reina, Padre Santo. Te doy gracias porque en estos momentos yo no he escuchado, Padre Santo, que ninguno tiene el virus, Padre Santo, en este momento, Padre Santo. Que todos están salvos, gracias a ti, Señor, mi Dios. La sangre tuya nos cubre, Padre Santo, en todo momento, mi Dios. Gracias te doy, mi Señor. Amén. Bueno, ahora pasamos con ¿quién es el próximo? Ramón. Vamos con Ramón ahora. Les bendiga, muchachos. Amén. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ¿me escuchan? Alto y claro. Ok, Dios les bendiga. Para mí es una bendición, de verdad, después de tanto tiempo, el poder estar frente a ustedes. Quizás no en persona, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Como quisiéramos. ¿Me escuchan o no? Ahora. Ahora me escuchan. Amén. Amén. Pues le estaba diciendo que para mí es una bendición el poder expresarme o estar frente a ustedes. Quizás no de la manera que quisiéramos, ¿verdad? Frente a frente, pero para mí es una bendición el poder también estar así por esta plataforma. Bien, en esta noche tengo la bendición de poder ministrar lo que es el saludo pastoral y parte de las ofrendas. Y hay unos ejemplos. ¿Por qué? Porque la pastora en este mes declaró que es el mes de la palabra. Y yo quisiera que traerle unos ejemplos. Perdóname, Puchón, no sé si eres tú. No sé si eres tú o es la señal mía, no te escucho bien. ¿Los demás me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Es tu señal, Ricky? Sí, Ricky, debe ser tu señal. Amén, pero nada, lo que estoy indicando es que la pastora declaró lo que es este mes como mes de la palabra. Yo quisiera darle unos ejemplos de lo que es el poder que tiene la palabra en cada uno de nosotros. Y como parte del ejemplo que quiero traerle, se encuentra en Ezequiel. La palabra dice que el Espíritu llevó a Ezequiel a un monte y le mostró un valle lleno de huesos secos, huecos completamente esparcidos por el monte, completamente secos, huesos por un lado, huesos para otro. Y me llama mucho la atención porque luego que el Espíritu le muestra a Ezequiel lo que estaba viendo, le hace una pregunta y pone su fe a prueba y le dice: Ezequiel, esos huesos vivirán. Sí, en lo natural era imposible, no tenía nada alrededor de ellos, pero Ezequiel fue sumamente sabio y puso un pro a esa pregunta que le estaba haciendo el Espíritu. Yo, ¿sabes qué, Señor? Tú bien lo sabes. Y automáticamente la fe de Ezequiel fue puesta en acción
Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Pues entonces profetiza. Yo no sé qué pueda estar ocurriendo en este tiempo en tu vida. Desconozco. No sé qué puede estar pasando con Ricky, no sé qué puede estar pasando con David, no sé qué puede estar pasando con José, desconozco. Pero sabes que el Señor te dice, sabes que si lo que tú estás viendo en lo natural no tiene una salida, sabes que en lo espiritual ya la tiene. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente, sabes que profetiza, declara la palabra, pon acción en esa palabra. ¿Para qué? Para que lo que tú estás viendo en lo natural completamente sea transformado en lo espiritual y se convierta en lo que realmente Dios quiere para ti. Pero vamos un poquito más allá. La Biblia dice que Jesús en un momento dado llegó a Betesda y se encuentra con un hombre postrado, paralítico en una esquina. Y la Biblia dice que Jesús se le acerca a aquel hombre y le hace una pregunta. Y el Señor le pregunta a aquel hombre, ¿quieres ser salvo? O quieres ser sano, mejor dicho. Pero es asombroso, porque la palabra dice que aquel hombre comenzó a poner excusas y a decir, ¿sabes qué? De vez en vez un ángel viene y mueve las aguas, y cuando yo me intento llegar al lugar, ya otra persona viene y gana y automáticamente sana a la otra persona. ¿Sabes qué? Muchas excusas para la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Pero es simple, antes de esas excusas, la palabra dice que ese hombre reconoció quién estaba parado frente a él y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo Señor. Reconoció que aquel hombre que estaba frente a él era el Señor. Él es el gran yo soy. ¿Verdad que sí? Era la persona que lo podía sanar. Y automáticamente el Señor vino y le puso la fe en acción y le dijo, levántate, toma tu lecho y ya. ¿Por qué le dice toma tu lecho? Lo que la gente iba a ver y va a decir, wow, ese es aquel hombre que tuvo muchísimos años en una esquina, ¿sabes qué? Se encontró con el gran yo soy, y donde quiero detenerme de forma breve. La Biblia dice en Primera de Reyes 17:1, te habla de un hombre el cual yo admiro muchísimo en la palabra. Nos habla de Elías. La palabra dice que lo único que se conoce de Elías era Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad. No se habla de su padre, no se habla de su familia, no se habla absolutamente nada. La palabra dice que ese hombre llegó a aquel lugar y se presentó frente a la rey Acab y le dice, ¿sabes qué? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Wow! ¡Qué presentación tan brutal hizo Elías al frente de aquel rey! No había más nada que decir, no habló de títulos, no habló de profesión. Le dijo sencillamente, ¿sabes qué? En cuya presencia estoy. O sea, yo tengo toda autoridad para decir lo que voy a decir porque estoy autorizado por el gran yo soy. Y la palabra dice que él le dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La traducción del lenguaje actual dice que es hasta que yo diga. La nueva versión internacional dice hasta que yo lo ordene. La nueva traducción vivienda va aún más y dice hasta que yo dé la orden. Wow, qué autoridad pudo tener Elías para dar unas instrucciones como esa, como para declarar una palabra como esa, para que esa palabra se pusiera a acción de tal forma que en aquel lugar no iba a llover ni tan siquiera el rocío. Así que imagínate, pero Dios tiene tanto cuidado y tanta cobertura de las personas a las cuales Él envía a dar unas instrucciones o a traer una palabra. Sabes que no tienes por qué temer, tú das la palabra, pero Dios te va a respaldar en las instrucciones que te está dando. Y me gusta porque la Biblia dice que Jehová le dijo a Elías, no tengas miedo, ¿sabes qué? Tú vas a beber del arroyo, yo tengo algo separado para ti. Tú seguiste mis instrucciones, tú actuaste en fe. ¿Sabes qué? Yo tengo algo separado para ti. Tú vas a beber de un arroyo, vas a llegar allí y voy a ir más allá. Voy a mandar a los cuervos, entonces quiero una paloma, nena, a los cuervos, que te den de comer tanto en la mañana como en la tarde. Imagínate el cuidado, la cobertura, la protección que Dios tiene cuando tú sigues las instrucciones y te mantienes parado en fe. Amén. Y es asombroso, porque la Biblia dice que él siguió sus instrucciones, llegó a aquel arroyo, bebió el arroyo, lo alimentaban los cuervos, pero pasó algo. La Biblia dice que pasaba algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Les voy a explicar algo, sencillamente, en Dios no hay plan B, negativo, nunca hay un plan B, siempre hay un plan A, siempre hay un plan estratégico desde el principio. Que las cosas de un momento dado quizás se salgan un poquito de control, ¿sabes por qué? Porque hay momentos donde la misma palabra que tú declaras, de un momento a otro te afecta, pero Dios tiene tanto cuidado de ti, que mira lo que hizo con Elías. La Biblia dice que se secó el arroyo, y le dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, yo te dije que si tú seguías mis instrucciones, y tú hacías lo que yo te estaba diciendo, ¿sabes qué? Vas a ir entonces a Sarepta, que ya yo di instrucciones allí, de que una mujer te alimentara. Imagínate el cuidado tan brutal que tenía Dios luego de que tú sigues sus instrucciones. Y es asombroso porque aquel hombre no se detuvo.
puso de pie y comenzó a caminar. Llegó al lugar, se encuentra con esa mujer viuda. Y usted dirá, wow, pero tan pronto llegó a aquel lugar, se encontró a la primera mujer que encontró. ¿Sabe qué? La Biblia dice que tan pronto se encontró, pudo identificar que la persona que lo iba a alimentar y lo iba a cuidar era esa mujer, y se acerca a ella. Y es asombroso, porque automáticamente se acerca a aquella mujer, le dice, ¿sabes qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? Y aquella mujer se dio la vuelta y fue a buscar el vaso de agua. Wow. Lo que escaseaba en aquel tiempo era lo que le estaba pidiendo. Le estaba poniendo a prueba también su fe con aquella mujer, y aquella mujer no dudó. Se volvió y iba a buscar el vaso de agua. Cuando Elías se da cuenta que la mujer había seguido las instrucciones, le dice, ¿sabes qué? Espérate, dame un briquecito. Tráeme también algo de comer. Tráeme entonces un pan, algo que yo pueda comer. Y aquella mujer, ¿sabes qué? Le digo, mire, señor, lo único que yo tengo es un poco de aceite, un poco de harina, y estoy buscando una leña para cocinar algo, comer mi hijo y yo, y después echarnos a morir. Imagínense, Elías le trae una palabra a aquella mujer y le dice, ¿sabes qué? Dios tiene cuidado de ti, no vas a morir, haz lo que me dijiste, vas a coger la harina, vas a coger el aceite, vas a cocinar algo, pero antes de que tu hijo y tú coman, me vas a traer a mí. Y luego, entonces, comes tú. ¿Sabes qué? Cuando nosotros le damos el primado a Dios, cuando no importando que nos esté cayendo la casa encima, cuando no importando que veamos que quizás nuestras piernas comienzan a temblar, cuando vemos que todo se nubla, ¿sabes qué? Actuemos en fe. Cerremos nuestros ojos físicos, abramos los ojos espirituales y démosle el primado a Dios, no solamente con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, sino en todo momento, no importa lo que tus ojos físicos vean, mantente confiando y actuando en fe. Es sencillo. ¿Sabes qué? Esa mujer también actuó en fe. La palabra dice que se puso la fe en acción, y mire asombroso la palabra que Elías le trae a aquella mujer. Escuche bien, él le dice, no tengas temor, veas como le he dicho, pero a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, y escucha bien, hombres de valor, escuchen bien, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa en muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hombre, hagan lo que Dios le está diciendo en este tiempo. Quizás la cosa se ponga un poco complicada a nivel natural. Quizás lo que tienes en este tiempo, quizás es lo mínimo, pero no importa. Entrégale a Dios lo que le corresponde. Él se va a encargar, ¿sabes qué? Que en tu casa no falta absolutamente nada. Es más, la Biblia dice, probadme en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad que sí? Hasta que sobre y abunde. Actúen en fe. En este tiempo, Dios está poniendo su fe en prueba, como lo está haciendo conmigo día a día. Pero yo he tenido el valor de mantenerme firme y seguir creyendo independientemente de lo que mis ojos físicos vean. Amén. Para ministrar las ofrendas, que quiero levantar una oración. Así que ustedes, para ministrar sus ofrendas, les voy a pedir que usted se comunique con sus líderes de grupo y con sus pastores. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por la bendición, Señor amado, que nos has dado en esta noche, Señor amado. Primeramente, por permitirme, Señor amado, de poder traer una palabra, Padre, que ya tú habías traído y ministrado en mi corazón hace muchísimo tiempo, mi Dios amado. En que tenemos que creer, Señor amado. En que no importando lo que nuestros ojos físicos vean, Señor amado, en lo espiritual, Padre amado, ya está hecho, Señor. Yo declaro, Padre amado, que cada hombre, mi Dios, ha de atesorar esa palabra, mi Dios amado, como yo lo he hecho, mi Dios amado. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor amado, que aún, Señor, en lo económico, Padre amado, hemos de darte a ti el primado, Señor amado, como lo hemos estado haciendo, Señor amado. Porque nuestra casa, Padre amado, no escaseará el aceite, Señor amado, no escaseará la harina, Padre amado. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú, Señor, nos has de prosperar tanto, mi Dios. Hemos de tener, Señor amado, que repartir, Padre amado, a los vecinos, a nuestras amistades, a nuestras familias, de una manera especial, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque cuando más quizás tú te sientes solo, mi Dios, es cuando más, Padre amado, tú te haces, Padre amado, presente en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, Padre, una vez más, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios bendiga, hombre, te va a dar bendiciones. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Qué bueno verlos de nuevo. Hace tiempo no los veía. Nada, para las ofrendas quería añadir que tienen los métodos para hacer las ofrendas, que es por ATH móvil y creo que por transferencia directamente a la iglesia. ATH móvil por el número de Gina y la transferencia directamente a la iglesia.
Quisiera compartir un verso bíblico antes de comenzar mi parte, que está en 1 Corintios 1, verso 9. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dios lo hará porque eres fiel para hacer lo que dice y lo que ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel en todo momento. Cuando usted piensa que usted no tiene nada, cuando usted piensa que todo está acabado, cuando usted cree que esto no va a terminar, Dios va a cumplir su palabra independientemente lo que pase. Dios ya lo escribió, y si Dios ya lo escribió, ese es el camino que hay que tomar. Lo que nosotros tenemos que intimar con el Señor para poder identificar el camino que Él quiere que nosotros caminemos para andar con Él. Así que vamos a hacer una pequeña alabanza a nuestro Señor. Los que es más, Guayabo, quítate el mute, porque tú me vas a acompañar hoy. No te creas que te salvaste de mí. No te salvaste de mí, Guayabo está Guayabo. Guayabo, no te salvaste de mí hoy, ¿ok? Vamos a cantar, Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna, ¿ok? Todo el mundo, Guayabo, ¿dónde está? No lo veo, de verdad que no lo veo. Aquí, Dios te bendiga, hermanito. ¿Sabes? Este es mi compañero de milicia, Guayabo. Todos vamos a alabar al Señor allá en su lugar donde esté, en su aposento acá, en su intimidad. Vamos a alabar al Señor. Señor, es fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, generación a generación, te adoramos, aleluya, aleluya, te adoramos, eres Señor. Adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel, tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel, tu misericordia es eterna. De toda lengua y nación, la generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos, eres Señor, te adoramos, aleluya, aleluya, te adoramos, eres Señor, eres Señor. Eres fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel. Dios les bendiga. Amén, amén. Perrito, ahora pasamos con José Morales. Ahora. Vamos con José Luis. Amén. ¿Me escuchan? Amén. ¿Me escuchan bien? Hello, ¿me escuchan? Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Oramos. Padre de misericordia, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en el poderoso nombre de Jesús, Señor amado. Te pedimos que seas tú propicio a cada uno de nosotros, Señor, a nuestras necesidades, a nuestras fortalezas y a nuestras debilidades, oh Dios Todopoderoso. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos hacia toda verdad y hacia toda justicia, y tu santa palabra nos penetre a nosotros, Señor amado, como espada de dos filos, hasta dividir el alma, el espíritu, las intenciones, Señor amado, de nuestro corazón.
Así, Señor amado, que la palabra tuya, Señor amado, sea firmada en nosotros, oh Dios de gloria, y tu Espíritu nos las traiga a memoria, y nosotros vengamos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Padre bueno. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ábrenos los oídos, Señor amado, y el entendimiento, porque no hay mejor enseñanza, no hay mejor palabra que la que viene de tu boca, oh Dios eterno. Nosotros cada uno solamente somos pequeños instrumentos que tú usas cuando a ti te place, Señor amado, pero aquí el verdaderamente importante y grande eres tú, Dios de gloria. En el poderoso nombre de Jesús se propicia nuestro entendimiento y capacidades. Amén, amén. Amén. En esta noche, ¿verdad? Doy gracias al Señor por el privilegio de compartir su palabra con cada uno de ustedes. La palabra de Dios es viva y nosotros pertenecemos a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo no es nuevo. Nosotros venimos de generación en generación. De generación en generación venimos nosotros trayendo la palabra de Dios al mundo. Déjame ver si puedo acomodar esta cosa de Zoom un poquito más mejor. Ok. Pues nosotros como iglesia pertenecemos a un cuerpo universal establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que conozcamos la historia. Hay un dicho muy famoso que imagino que todos nosotros lo conocemos, que dice que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Eso lo dijo el filósofo español Jorge Agustín, pero también antes de Jorge Agustín, más atrás, lo dijo Napoleón Bonaparte, el emperador francés, que lo dijo casi las mismas palabras, pero un poquito diferente. Napoleón dijo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero aún mucho antes de Napoleón Bonaparte haber dicho eso, la palabra de Dios nos trae ese mismo principio y nos dice en el Salmo 90, en su versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué tremendo, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos trae esa sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que contar nuestros días, conocer nuestros días. Y como lo dijeron, ¿verdad? Esos hombres, si no conocemos nuestros días, estamos condenados a repetirla, ¿verdad? Eso, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo he cogido un hoyo y dos o tres días después paso por el mismo sitio y se me olvidó que el hoyo estaba ahí. Y vuelvo a coger el mismo hoyo. Y uno se molesta más la segunda vez que la primera. Porque la primera uno no sabía que había un hoyo ahí. Pero ya la segunda, no, o sea, el carro me va a pedir cuenta, me va a insultar el carro. Entonces, tenemos que recordar el pasado para no caer en los mismos hoyos. Pero no solamente para no caer en los mismos hoyos, sino también para afirmarnos por lo bueno que Dios ha sido a través de la historia, con nosotros y con la iglesia. En Puerto Rico, desde los primeros grados, déjame ver que ahora yo empecé, 7:50 más o menos, era 52. En Puerto Rico, en los primeros grados, así nosotros se nos enseña la historia de Puerto Rico. Yo recuerdo que cuando estaba en escuela elemental no se llamaba clase de historia, se llamaba clase de estudios sociales. Así es que se llamaba la clase que yo cogía en escuela elemental. Y nos enseñaban sobre los indios taínos, sobre Agüeybaná, todo eso. Y me imagino que me pasó a mí, como les pasó a todos ustedes, que en un momento tuvimos que hacer una maqueta, fabricar unos bohíos, poner unos indiecitos. Yo no fui el único, ¿verdad que no? O sea, ese es el clásico de los maestros en Puerto Rico. A ti no te dan el diploma de bachillerato como maestro si tú no mandas a hacer eso en la práctica. Te cuelgas. Tienes que mandar a hacer la maqueta de los indios taínos en Puerto Rico para tus estudiantes. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todos los pueblos tienen que conocer su historia. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pertenecemos a una iglesia local, pero más que local, pertenecemos a una iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, que aunque la iglesia de nosotros, Jesucristo reina, ¿verdad? Antes llamada Rosa de Sarón, tenga menos de 100 años de antigüedad, pero esa es la congregación donde estamos. La iglesia universal de Cristo tiene ya más de 2000 años de antigüedad. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia, a la misma iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, esa iglesia cristiana somos parte y es importante que conozcamos lo que Dios ha hecho a través de la historia para nosotros estar aquí y para nosotros en esta época demandante, en esta época de pecado, en esta época en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, tenemos que conocer la historia, porque bien dice el proverbista, porque verdad el libro Cantar de los Cantares es parte de proverbios como tal, dice, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que es ya fue, todo lo que ya fue, nada nuevo. O sea, el enemigo y las tinieblas no se inventan nada nuevo, ha sido las mismas cuestiones, el mismo perro con diferente collar. Y si nosotros aprendemos de nuestros hermanos en la fe, de la historia de ellos, nosotros podemos saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer en nuestra vida como cristianos, como iglesia de Cristo. Al final del libro de los Hechos aparece el apóstol Pablo predicando en Roma. El libro de los Hechos no tiene una despedida ni un final, porque la historia de la iglesia continúa. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Por eso es que el libro de los Hechos no tiene un final, una despedida, porque esa historia se continúa escribiendo. Y la escribimos nosotros, los hijos de Dios, después del libro de los Hechos, todos que hemos vivido y estamos hasta el día de hoy, y los que vendrán después de nosotros. Así que la historia de la iglesia tuvo un principio, pero no ha terminado. Somos parte de ella. Y queremos que de nosotros se hable bien, como se habla bien del apóstol Pablo, como se habla bien de Bernabé, pues también que las generaciones que vengan, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y más allá, puedan hablar de este tiempo de nosotros, de gente de Dios que hizo la voluntad de Dios. No gente que estaba haciendo lo que le daba la gana o gente que no le importaba una cosa ni la otra, sino gente comprometida con Dios, gente enamorada de Dios, gente que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es importante que esa historia, hasta en el pueblo de Israel, que son nuestros antecesores como iglesia de Cristo, nuestros antecesores, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ellos también tenían ese concepto de transmitir la historia. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, dice, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra, la cual juró a tus padres que te daría, harás estas celebraciones en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verán contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio, y lo contarás en aquel día a tu hijo. Repito, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y cada mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Esa era parte del propósito de las fiestas judías. Habían varias fiestas judías y esas fiestas judías tenían como parte de su propósito recordarle a las nuevas generaciones lo que Dios hizo en el pasado con nosotros. Eso no se podía quedar en el olvido, eso tenía que continuar transmitiéndose la historia de lo que Dios ha hecho. Eso era parte de del propósito de esas fiestas, de las fiestas sin levadura, de los panes sin levadura, fiestas tabernáculos, ¿verdad? Y otros. Y ese concepto nosotros como iglesia debemos aprenderlo y promoverlo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la asamblea de los santos, porque originalmente la palabra eclesia, ¿verdad?, que significa una asamblea, congregación, era una palabra genérica para cualquier tipo de asamblea, cualquier tipo de congregación, pero con el tiempo eso se hizo parte de los cristianos. Con el tiempo la palabra eclesia ya no se refería a cualquier asamblea, sino a la asamblea tuya y mía, la asamblea de los hijos del Dios vivo. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, lo encontramos. Y la iglesia de Cristo no puede estar pendiente algo bien importante. Cuando leemos el libro de los Hechos, al principio del libro de los Hechos, en su capítulo 1, nos dice que cuando Jesús fue levantado al cielo, dice la palabra del Señor, que los discípulos se quedaron mirando al cielo y se le aparecieron unos ángeles y le dijeron, pero ¿qué ustedes hacen mirando al cielo? Así como vino, así vendrá.
Y nosotros como iglesia tenemos que tener una mente espiritual, pero nuestro trabajo no es quedarnos mirando solamente al cielo. Tenemos que bajar nuestra mirada y mirar la tierra. Jesús en un momento le dijo a los discípulos, miren los campos, están blancos para la siega. Jesús dijo, miren, tenemos que estar pendientes de lo que hay en la tierra. Y esa es la misión de la Iglesia de Cristo. Y esos cristianos, para cumplir esa misión, ellos se autoevaluaron. Ellos dijeron, nosotros éramos 12 apóstoles, pero sin embargo, Judas Iscariote, ¿verdad? Estaba ya muerto luego de la resurrección de Cristo, ya estaba muerto. Y ellos dijeron, ¿qué nos falta a nosotros? Y ellos se lo autoevaluaron. Y nosotros como cristianos tenemos que autoevaluarnos para qué necesitamos para cumplir nuestra misión como iglesia. Ellos se autoevaluaron y dijeron, bueno, necesitamos escoger a otro apóstol. Y ellos pues se decidieron escoger, ¿verdad? Buscar la dirección del Espíritu Santo y escoger otro apóstol. Y ellos se autoevaluaron, pero no solamente eso. La iglesia, como cristianos, nos pasa que queremos saber todas las cosas. Eso es parte de nuestra naturaleza, queremos saber todo. Pero Jesús le dijo algo a la iglesia bien importante, y es, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos o las sazones, o lo que dice en griego, no les corresponde a usted conocer los cronos o los kairos que el Padre puso en su sola potestad. El cronos y el kairos, los tiempos, están en las manos del Padre. Nuestro trabajo no es saber el día que viene Cristo o el día que va a pasar tal cosa o cual cosa. Nuestro trabajo es hacer la voluntad de nuestro Dios para lo cual nosotros fuimos llamados como iglesia. Si el Señor levanta profetas, es uno de los ministerios ¿verdad? Que nos da el Señor dentro de la iglesia cristiana para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero eso sí, los profetas tienen su trabajo. Pero como iglesia nosotros tenemos que estar no con la mirada al cielo, sino con la mirada en la tierra. Pero sí, nuestro corazón tiene que estar en los cielos, porque somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Pero nuestra mirada en la tierra para hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Nosotros como cristianos tenemos que aprender de lo que le pasó en la iglesia primitiva. Esa primera iglesia primitiva, ellos necesitaron llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra que recibieron poder para ser testigos de Jesucristo. La iglesia primitiva, ellos después del bautismo del Espíritu Santo, ellos proclamaron el Evangelio de Cristo, porque necesitaban llenura. Y nosotros, como ellos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder hacer aquello a lo cual fuimos llamados. Porque no es por nuestra fuerza, no es por lo inteligente que yo soy, o por lo esforzado que yo soy, o por lo comprometido que yo soy. Sí es importante ser comprometido, todo eso, pero realmente para poder alcanzar los designios de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Como dicen las Escrituras, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. O sea, si nuestro Dios no es el que da testimonio de la palabra, su Espíritu es el que da convicción, y su poder, de nada vale aquello que podamos hacer nosotros. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, al igual que la iglesia primitiva lo reconocieron. Necesitamos como iglesia de Cristo, como hombres, mujeres de Dios, necesitamos tener la actitud correcta. La palabra nos enseña que la iglesia primitiva andaba en obediencia, andaba en unanimidad y andaban juntos. Porque bien dijo Jesús que una ciudad o una casa dividida contra sí misma no permanece. Eso aplica tanto para el reino de las tinieblas como aplica para el reino de los cielos. Una casa dividida no puede permanecer, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12. Por lo tanto, la iglesia primitiva aprendió eso. Y ellos andaban en obediencia, unidos y juntos. Ellos conocían su encomienda. Jesús les dijo, nos aparece registrado en Marcos, que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la encomienda que la iglesia primitiva conocía, y es la encomienda que ellos internalizaron y por la cual oraron.
La iglesia primitiva nos narra el libro de los Hechos, que dice la oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Le voy a repetir: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos van que se hiciera lo que Jesús dijo, de hablar la palabra, de predicar el evangelio. Ellos conocían, y nosotros como iglesia contemporánea del siglo XXI tenemos que conocer eso que tenía la iglesia primitiva. Ellos estaban comprometidos con llevar el mensaje de Jesucristo a toda criatura. Y la iglesia primitiva aprovechó las oportunidades. Nosotros como cristianos en este tiempo tenemos que aprovechar las oportunidades para dar a conocer el evangelio. La iglesia primitiva, ¿qué aprovechó? Bueno, para el tiempo en que la iglesia comenzó, el mundo conocido estaba dominado por el Imperio Romano. Entonces los romanos habían construido caminos que conectaban ciudades, y esos caminos fueron aprovechados por la iglesia para llevar el evangelio. Los romanos ya tenían rutas comerciales en los barcos, y tenían el mar Mediterráneo, que ya existían rutas comerciales aseguradas. Ya los romanos habían trabajado en contra de la piratería, y había cierta estabilidad. Y los cristianos usaron las carreteras, usaron las rutas marítimas. Vamos a ver cómo los apóstoles se montaban en las embarcaciones para ir de un lado a otro. Ellos usaron aquello que tenían a su alcance para compartir y llevar el evangelio. Y asimismo nosotros, ¿qué tenemos a nuestro alcance? Cada uno de nosotros tiene herramientas, tiene ventajas, tiene diferentes cosas para llevar el evangelio en diferentes lugares. Todos nosotros tenemos oportunidades que Dios nos abre para compartir el evangelio. Unos de una forma, otros de otra, unos en Caguas, otros en Carolina, unos tal vez en Atorrey, en diferentes lugares, ya sea en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo. Dios nos abre puertas y tenemos que aprovecharlas como lo aprovechaba la iglesia primitiva. Y esa iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo para llevar ese evangelio. Ese mismo Espíritu Santo que permanece con nosotros y que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo dice Hechos capítulo 9, versículo 31? Que se acrecentaba la iglesia como fortalecida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, tú y yo tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Nosotros, por ejemplo, estamos en una iglesia local, la iglesia de Jesucristo Reina. Para que esa iglesia sea fortalecida, nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Espíritu Santo. Somos nosotros los hijos de Dios, porque la iglesia, la estructura como tal, no tiene nada. Nosotros somos la iglesia. Y para que la iglesia de Jesucristo Reina se acrecente, para que se afirme, para que se expanda, necesita hijos de Dios comprometidos y fortalecidos con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y eso nosotros debemos procurarlo, ser llenos del Espíritu Santo. Y esa iglesia primitiva reconocía su necesidad y dependencia del Espíritu Santo. Aún en medio de los siglos más oscuros, la iglesia cristiana nunca faltó verdaderos cristianos que amaban a Dios y vivían conforme a las Escrituras, aún en el tiempo conocido como el oscurantismo, porque Dios nunca se queda sin testigos. Nos dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 19, voy a leer un poquito, dice, hablando de Elías, dice: respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Elías se creía que él era el único que quedaba. Pero miren lo que Dios le dijo, y le dijo Jehová: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios nunca se queda sin testigo. O sea, no importa si aún nosotros somos irresponsables en llevar el mensaje del evangelio, Dios nunca se va a quedar sin testigo. Pero nosotros debemos ser hijos agradecidos
y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Aprender a imitar a nuestros hermanos de la iglesia primitiva, que tienen el compromiso de cumplir lo que Jesús dijo, de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que la iglesia primitiva aprendemos muchísimo de ella, porque la iglesia primitiva hizo cosas hermosas, pero también la iglesia primitiva metió las patas. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos algo. Nosotros como cristianos, nosotros somos mutables. O sea, nosotros podemos cambiar. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no puede mejorar. Dios no puede empeorar. Porque Dios es perfecto. Dios no tiene nada que cambiar ni mejorar. Dios no comete errores. Por lo tanto, solo Dios es inmutable, solo Dios no comete errores. Nosotros, aún como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, históricamente hemos metido la pata. Es algo que es de reconocer, y nosotros como iglesia contemporánea en el siglo XXI tenemos que reconocerlo y aprender de eso, porque la iglesia primitiva y la iglesia posterior a la iglesia primitiva, muchas cosas buenas, pero también muchas metidas de pata, de las cuales nosotros tenemos que aprender. Por lo tanto, todo hombre y mujer que invoca a Dios, todo varón de Dios, podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero podemos cometer errores. Hasta David, la Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David adulteró con Betsabé. David mandó a matar al esposo de Betsabé. O sea, aún gente de Dios, gente con el corazón conforme a Dios, gente llena del Espíritu Santo, mete la pata. Y eso es parte del problema que ha habido con la iglesia a nivel universal, de que la gente señala a la iglesia por nuestras metidas de pata, porque el Señor a quien nosotros servimos, ese nunca ha metido la pata. Somos nosotros siendo desobedientes, o siendo nosotros queriendo ser más santos que Dios y prohibir lo que Dios no prohíbe, o queremos ser más blanditos que Dios y permitir lo que Dios quiere. La iglesia cristiana a través de los años ha cambiado. La iglesia del 2020 que estamos no es la misma iglesia de hace 5, 10 años, 20, 30 años atrás, y menos aún hace 100 o 200 años. La iglesia ha cambiado porque la iglesia es mutable. Tenemos un Dios inmutable, pero una iglesia mutable porque está compuesta de personas. Por ejemplo, la iglesia metiendo la pata, Jesús dijo, y me seréis testigos. Eso fue un mandato de Jesús a los discípulos de la iglesia primitiva, y eso fue en primera persona. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sin embargo, ¿qué pasó? La iglesia se quedó encerrada en Jerusalén, cuando ese no fue el mandato de Jesús. Jesús dijo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? Dios trajo movimiento. Dice en Hechos capítulo 8, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por causa de la persecución, entonces los cristianos se esparcieron a llevar el evangelio. La iglesia tuvo que cambiar, porque la iglesia estaba encerrada, porque la iglesia es mutable, cambia, porque está compuesta de seres humanos imperfectos. Y mientras nosotros muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios muchas veces tiene que movernos el piso para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Dice Hechos capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. También dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. La iglesia cambiando, moviéndose por causa de haberse estancado. Y la iglesia primitiva se estancó en cierto momento, y nosotros debemos aprender eso. No debemos estancarnos. La iglesia primitiva fue cambiando porque no eran perfectos. Y nosotros tenemos que aprender de eso. La iglesia en el 2020, tanto nosotros como iglesia local, como la iglesia en todo Puerto Rico, como la iglesia a nivel mundial, no somos perfectos. Si fuésemos perfectos, fuésemos inmutables, y el único inmutable es Dios.
no hay más nadie que no sea inmutable. Solo Dios es inmutable porque solo Dios no cambia, porque Dios es perfecto, porque Dios no comete errores, no tiene nada que mejorar. Por lo tanto, la iglesia primitiva tuvo que cambiar, nosotros también tenemos que cambiar. La iglesia primitiva, ellos al principio, ellos continuaron guardando el sábado y asistiendo al templo. Al principio ellos pedían la circuncisión de los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque no comprendían bien la amplitud de la salvación y por eso es que pedían eso. Pero la iglesia fue aprendiendo y desarrollándose, pues porque en un momento pensaban que algo era bueno, que era malo o que era la voluntad de Dios. Pero luego se dieron cuenta que la circuncisión no era necesaria. Luego se dieron cuenta que guardar la ley de Moisés no era necesaria, porque en Cristo había completa salvación. Por lo tanto, los primeros discípulos guardaban la ley de Moisés. La primera iglesia guardaba la ley de Moisés, pero la iglesia tuvo que aprender, tuvo que desarrollarse. Y nosotros tenemos que aprender de la iglesia primitiva. También tenemos que cada día aprender y cada día desarrollarnos, porque la iglesia no es perfecta. Entonces, la iglesia de Cristo ha cometido errores y ha cometido cosas buenas. Más, gracias a Dios, ha sido más las buenas que las malas, y eso es verdad, eso es bueno de nuestros hermanos que nos antecedieron a nosotros. Pero la iglesia tuvo, por ejemplo, una encomienda. ¿Cuál fue la encomienda que Jesús nos dio a nosotros como cristianos, a la iglesia? Es ir a predicar el evangelio, y nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese es el ministerio que le ha sido encomendado a la iglesia, el de reconciliar con Cristo al mundo. Y ese ministerio la iglesia tiene que encargarse. Pero la iglesia, en la iglesia primitiva, ellos se apropiaron de otro tipo de ministerios. Y tenemos que ver el fruto. La Biblia dice algo bien claro, que eso es más claro que el agua del yunque. Dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad que sí? Y eso aplica a todo. En todo lo que hagamos, sea en Cristo o sea en el ámbito secular, por el fruto usted va a ver si es bueno o si no es bueno. Entonces, la iglesia primitiva, dice el libro de los Hechos, y la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían, escuche esto, y lo ponían a los pies y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces vemos a una iglesia primitiva administrando riquezas y recursos, que no fue su diseño ni su encomienda original de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y era algo bueno, porque hablaba de unidad, hablaba de apoyarse los hermanos los unos a los otros, hablaba de amor. Pero la pregunta es, ¿esa era la forma correcta de hacer las cosas? Que la iglesia primitiva se encargara de administrar en cierta forma algo parecido a una comuna. ¿Cuál fue el fruto de eso? ¿Cuál fue el resultado de la administración financiera de la iglesia primitiva? Pues los problemas continuaron. En el libro de los Hechos, en su capítulo 6, nos dice que aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Qué interesante. La iglesia de Cristo estaba administrando financieramente, pero habían problemas. Dice en Gálatas, en la epístola de los Gálatas, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron, ¿verdad? El apóstol Pablo, a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, escuche esto, eso es en Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y qué bueno, qué interesante que la iglesia se apoyaba los unos a los otros, y eso es algo bueno porque es algo que proviene del amor, y el amor es de Dios.
Pero la iglesia como tal, los apóstoles, usted puede leer en el libro de los Hechos que ellos dijeron, pues mire, escojamos hombres llenos de Espíritu Santo que se encarguen de servir, porque nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio para servir a las mesas. Y ellos empezaron a zapatear porque el apostolado, el llamado del evangelio principal, no era el servicio a las mesas, no era el servicio social, sino era un servicio espiritual de salvación. Porque el ser un hombre, una mujer lleno del poder de Dios, no nos da todos los dones, ni nos da todas las capacidades. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros, según el don que ha recibido. Y el único que tenía todos los dones en sí mismo se llama nuestro Señor Jesucristo. Era el único que tenía todos los dones. La Biblia nos habla de un profeta que dejó que al morir Eliseo, ella habló con Eliseo, porque el profeta las había dejado a ellos endeudados y vinieron a tomar a sus hijos como esclavos por el pago de las deudas. ¿Qué sucede? Era un hombre, un profeta, un hombre de Dios que no administró bien sus recursos, porque cada quien tiene un llamado, cada quien tiene dones de parte de Dios. Y tener un don no significa y ser lleno de Espíritu Santo no significa que tenemos todos los dones. Y por eso es que en la iglesia de Cristo hay división de dones, división de talentos, porque unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa de acuerdo a los dones repartidos de parte de Dios. Usted ha escuchado el dicho que dice, dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días. Realmente la iglesia es importante, la iglesia primitiva no entendió el concepto de que su llamado principal no era el servicio social, sino era el servicio espiritual del evangelio, de llevar el evangelio. Y por eso es que cuando esto lo vemos bien importante, es Jesús. La Biblia nos dice que en un momento determinado un hombre fue por donde Jesús y le dijo que le dijera a su hermano que partiera la heredad de ellos. Y Jesús le pregunta, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No es que Jesús no tuviera la capacidad de impartir justicia, es que no es su llamado, no era ser juez, no era ser repartidor de riqueza. Su llamado era para llevar un mensaje de salvación, para morir por los hombres. Y ese es el llamado que Dios le hace a la iglesia. Porque la iglesia primitiva tuvo aciertos, pero tuvo desaciertos. Y voy a ir ya cortando y brincando, ¿verdad? Porque ya llevamos más de 20 minutos. La iglesia primitiva tuvo aciertos y tuvo desaciertos, tuvo murmuraciones, tuvo envidia, tuvo contienda, tuvo incluso diferencias de opiniones. Recordemos a Pablo y Bernabé, que un momento ellos se enchismaron por causa de Juan Marcos. Y Bernabé cogió por un lado con Juan Marcos y Pablo cogió a Silas y se fue en dirección contraria. Dentro de la iglesia han habido bochinches, han habido problemas, pero eso no significa que no es iglesia. O sea, dentro de cualquier iglesia, congregación local, pueden haber bochinches, problemas, dificultades, diferencias de opiniones, pero eso no nos hace enemigos. Por ejemplo, Josué Arevalo y yo podemos tener una diferencia de opinión en algún texto, en alguna forma de hacer las cosas, pero eso no nos convierte en enemigos. Seguimos siendo hermanos. Pablo y Bernabé, cada quien cogió por su lado, pero ellos no se convirtieron en enemigos. Simplemente siguieron trabajando en ministerio en diferentes áreas, uno por un lado y otro por otro, pero no se convirtieron en enemigos. Y en la iglesia de Cristo tenemos que aprender eso de la iglesia primitiva. O sea, hay dificultades, hay problemas, pero eso no nos convierte en enemigos. Seguimos siendo hermanos. Es como su familia natural. Con su familia natural, sus padres, sus primos, sus hermanos, usted tiene problemas, pero siguen siendo su familia. Y así la familia de la fe cristiana, tenían problemas. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintios porque en la iglesia de Corintios había fornicación, había adulterio, había desorden en medio de la reunión de los santos, y Pablo corregía eso, pero Pablo no los rechazó como hermanos, como iglesia de Cristo. Y debemos continuar aprendiendo de los aciertos y desaciertos de la iglesia primitiva.
Y para ir terminando, ¿verdad? Porque faltaría mucho más de la mitad, pero para ir terminando, queremos, ¿verdad? Traer a memoria, nosotros como hijos de Dios pertenecemos a una iglesia universal cuya historia tiene más de 2000 años. Nosotros no pertenecemos a un grupo de gente que empezó los otros días, que somos unas personas pues que no tenemos más nada que hacer. Somos la gente, la iglesia, el grupo de seguidores y servidores de Jesucristo, que tenemos una historia que abarca más de 2000 años, que en la historia nuestra como iglesia, no solamente de Jesucristo Reina, no solamente como Rosa de Sarón, sino como iglesia a través de los siglos, hemos tenido aciertos y hemos tenido desaciertos, pero hemos seguido siendo iglesia y Dios no se ha quedado sin testigos. Y eso que comenzó Jesucristo, que luego lo continuó el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Jacobo, Bernabé y toda la iglesia a través de los años, nosotros lo continuamos. Y nosotros aprendemos de esos hermanos, aprendemos de sus aciertos para imitarlos, aprendemos de sus desaciertos para no caer en lo mismo. Y nosotros nos extendemos hacia adelante de acuerdo al la misma encomienda que ellos andaban, que dijo Jesús: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Terminamos ahí. Les pedí a mi hermano José, ¿verdad?, que tome la parte de la alabanza. José, ¿estás ahí? Estoy aquí. Dios les bendiga. Amén. Es que como que estoy en la computadora y echarme para adelante me da trabajo. Acuérdate que he engordado. Cuando uno le crece la barriga, echarse para adelante es más complicado. Ya mismo le enseño al Iron a amarrarme los tenis para que, ¿verdad?, para que él me los pueda amarrar. Y sigo así, eso es lo que va. Dios me los bendiga. Excelente palabra, José Luis. De verdad que siempre estaba ahora mismo meditando. Y yo digo, a mí me encanta cuando José Luis tiene la palabra porque me enseña. Y uno siempre aprende, hasta del más pequeño uno siempre aprende. Así que le doy gracias a Dios por tener un recurso tan valioso como José Luis en nuestra congregación, que de verdad que desde el primer momento siempre su palabra me ha llevado a la reflexión. Así que vamos a adorar un poquito al Señor, vamos un poquitito suavecito ahora. Y mediten esta canción. La verdad que es una canción que la han tocado muchas veces en la iglesia, pero siempre voy a tratar de cantarla bien, porque Jamie siempre la canta, ya la canta tan hermoso, que ahora yo con la voz de troquero que tengo, ponerme a cantar esto, la verdad que está fuerte, pero vamos a intentarlo, porque la gloria es para el Señor y es para el Señor. ¿Ok? Vamos a comenzar. Oye, y Guayabo, no me acompañaste ahorita, acompáñame ahora, please. Es más, Josué, mira que veo a Josué. Dios te bendiga, Josué. Yo te reconozco, Josué. Yo creo que eres un buen maestro, ¿viste? De corazón. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, con la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales. Con la fe será. Abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Muéstranos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí trae aquí el cielo. Danos de tu gloria.
del cielo vengan a cantar. Escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. 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 Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Héctor, Héctor Ayala, el cierre. Amén, ¿me escuchan? Sí, amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de nosotros otra vez, ¿verdad? Por esta plataforma. Le doy gracias a Dios por los que se conectaron. Le doy gracias a Dios por Samuel Torres, que nos está viendo desde allá de Cetesa. Sammy, te amo. Le doy gracias a Dios por todos los que pudieron estar presentes en el servicio y por cada palabra que le damos este servicio, ¿verdad? De palabra, oración y adoración. Damos gracias a Dios por la palabra de José Luis en esta noche, de que seamos una iglesia diligente, que seamos una iglesia sagaz en este tiempo que estamos viviendo, y que no cometamos los mismos errores que hemos cometido, ¿verdad? Porque como él nos enseñaba, nosotros no somos un cuerpo que nos hemos reunido desde hace poco, sino que somos un cuerpo desde hace 2000 años atrás. Amén. Y tenemos que entonces ser una iglesia activa y productiva para poder entonces hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que es que hacer discípulos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén. Entonces, Amén. también Amén. una de las cosas que tenemos que entender en este tiempo es que en Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y una de las cosas que tienes que ver y entender es que en este tiempo tu fe está aumentada cuando te metes en la palabra del Señor. En situaciones difíciles, como situaciones como estamos pasando por enfermedades, la palabra nos da promesas en 2
habla de finanzas, dice que él subirá conforme a sus riquezas en gloria, está hablando en presente. Y que también en Mateo 28 nos enseña que siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que quiere decirnos que la palabra del Señor aumenta nuestra fe. Por eso que la palabra nos enseña que por la fe, amén, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y por eso que Romanos 17 nos dice que es la que nos va a aumentar nuestra fe. Dice en una versión, ahí, en una versión, el mensaje que dice, el punto es, antes de confiar tienes que escuchar, pero a menos que se predique la palabra de esto, no hay nada que escuchar. La fe es oír y el oír la palabra del Señor. Y como los apóstoles en la iglesia primitiva, la palabra maestro y yo las instrucciones del maestro, que él le dijo en Hechos que se quedaran hasta que viniera el Espíritu Santo, para que entonces que fueran manifestados, ¿verdad?, el poder de Dios sobre ellos y que ellos pudieran hacerle que la comisión. Pero como nos enseñaba José Luis, ellos se quedaron, y entonces tuvo que pedir que... Y cada vez que Dios nos habla por palabra, Él nos va a mover para poder ser hombres productivos, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Así que vamos a estar orando, pero antes de orar quiero darles un anuncio. Mañana desde la 1 de la tarde tenemos una actividad que se llama de comer. Nosotros debemos de para vaya de 1 a 3 y te vaya y vamos a estar ahí para hacer vamos a estar dando artículo de verdad, vamos a estar dando también un almuerzo, así que no se pierda esta bendición que es para usted, iglesia. ¿Ven? Así que vamos a orar. Dios nos ayude en este tiempo para que seamos una iglesia productiva y que podamos bendecir a otras personas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos, Padre, que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, queremos, Señor, ser productivos, queremos ser esforzados, queremos ser diligentes con las instrucciones que nos están dando, Señor, a través de tu palabra. Yo doy gracias, Padre, por este grupo de hombres que te han conectado, que están comprometidos, Señor, a estar atados a tu cuerpo, a estar añadidos a tu iglesia, Señor, para hacer, Señor, tu gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Señor. Pido, Padre, que tú los fortalezcas día a día, que tu palabra, Señor, sea sobre ellos, Señor, aleluya. Cada día ellos puedan escuchar tu palabra y que tu fe aumente, Señor Jesús. Te pido, Padre, de que tú Señor, nos bendigas en este día, Señor, bendice las familias de ellos, Señor. Toda necesidad que haya sobre cada familia sea suplida, Señor. Te pido que tú seas manifestado, Señor Jesús, sobre ellos, sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Bendecido.